saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. La Nueva Traducción Viviente dice: han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se embriagan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Aquí hay varias cosas. Has sembrado mucho, pero cosechas poco. Está hablando como si de todo lo que siembres, y todos sabemos que lo que sembramos, dice la Biblia, vamos a cosechar. Pero muchos cristianos consideran esto como una simple ley de reino. Yo voy a cosechar. Pero aquí está hablando que esta persona sembró mucho, hizo mucho trabajo, pero cosechó poco. Entonces, si nosotros tomamos la ley o esto de la siembra y la cosecha, que es un tema que ya vimos, ahí lo puede buscar en YouTube, está más ordenado los temas. Muchas personas creen que así funciona. No se trata de funcionamiento. Estas no son técnicas. El texto dice: en vez de avanzar, pareciera que retrocedes. Trabajas más que antes, pero percibes menos que antes. Comes, pero no quedas satisfecho. Está hablando que lo que comes, aunque sea rico, no te satisface, no te llena, no te gusta, no te agrada. Bebes, pero aún tienes sed. O sea, bebes, tomas y quieres saciar tu sed, pero eso no quita tu sed. Te abrigas, pero aún tienes frío. O sea, ninguna de estas tres cosas que parecen tan importantes te satisfacen: el comer, el beber y el abrigarte. Y trabajas y pareciera que el salario que recibes lo pones en un saco roto. Se te va entre los dedos. Tú escuchas este texto y tú puedes decir: esa es mi historia, pastor. Es la historia de mi vida. Hoy el Señor me va a hablar a mí. Dígame cuál es la técnica, ¿no? A mí me pasa eso. Esto es increíble porque la palabra de Dios le habla a personas que conocen de Dios. Aquí no está hablando a los impíos, está hablando a personas que conocen de Dios, pero tienen estas experiencias en su caminar, y Dios nos llama en forma urgente y nos dice en el texto siguiente: meditad sobre vuestros caminos. Este texto habla de pensar por lo que estamos pasando o por qué nos pasa lo que nos ocurre. Ahora, Ageo, el libro que tenemos abierto, y ahí márquelo, porque si nos movemos a la Biblia, no deje de tener Ageo abierto, el capítulo 1. Es un libro muy pequeño de uno de los profetas menores, junto con Zacarías, el libro que continúa. Entonces, para comprender el contexto histórico entre Ageo y Zacarías, estos dos hombres fueron profetas durante el reinado de Darío. Es más, en el versículo 1 nos muestra detalladamente la fecha de este capítulo. Ageo 1:1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a quien dice: a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, diciendo. Este texto nos muestra que esta profecía de Ageo tiene un punto específico: septiembre del 512 antes de Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Saber la fecha exacta. Septiembre del 512 antes de Cristo. Esta fecha nos permite saber que Ageo es el primero de los profetas menores que profetizó después del exilio, porque hubieron 12 profetas menores y los primeros 9 hablaron antes de que Judá fuera llevada cautiva. Ahora, estaban exiliados en Babilonia, y ahí es donde comienza a predicar y a pregonar Ageo. Entonces, Ageo le habla a un pueblo cautivo en Babilonia. Ya no estaba la gloria del reino, ya no estaba la gloria del templo, ya no estaba la gran población de personas que estaba en Judá y en Israel, sino que todo lo que quedaba de la gloriosa Jerusalén y del glorioso templo de Salomón eran escombros. El remanente del pueblo y la tarea de reconstruir y restaurar su ciudad y su templo era el plan de muchos para poder regresar, pero quedaba solo en eso, en una ideología en su mente. Es como cuando vivimos fuera del país y hacemos un análisis: algún día volveré a mi tierra, ¿verdad? Nuestros hermanos que vienen de otro país saben que siempre está eso en el corazón. Es inevitable. Aunque aquí estemos muy cómodos, aunque nos sintamos muy completos, siempre hay algo que nos
lleva a anhelar estar otra vez ahí donde nacimos, donde corrimos, donde crecimos, ¿verdad? Y estaba esta determinación de algún modo en el pueblo de en algún momento volver y reconstruir. Ahora, recordando un poco, no nos olvidemos de que Israel tenía un sistema de monarquía. Israel, en pleno ejercicio de su monarquía, al finalizar el reinado de Salomón, el tercer rey de Israel, acuérdense que estuvo Saúl, David y Salomón, el reino se dividió entre el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Es por eso que cuando estudiamos los libros de los reyes y los libros de crónicas, vemos la historia de dos reinos, y el que no entiende esto tan básico se va a confundir, no va a tener idea por qué habla del rey de Judá, el rey de Israel, y se confunden muchísimo. Entonces estos dos reinos estaban divididos, y sobre todo el reino del norte, Israel, no buscó Dios, no buscó nada de Dios ni a Dios, y vemos que ellos inclinaron su corazón en pos de la idolatría. El reino del sur, Judá, tuvo un desenlace casi similar. Ellos tuvieron algunos buenos reyes. Cuando estudiamos de los reyes aquí hace unos 5 o 6 años atrás, vimos que el reino del sur tuvo buenos reyes, hombres que buscaron de Dios, que restauraron la adoración a Dios de la manera correcta, pero en sí mismo terminaron sus reinados de la misma manera, bajo la idolatría. Dios siempre les habló desde que el reino se dividió que ellos se arrepintieran, que si no se volvían de sus caminos los entregaría en manos de sus enemigos, y estos les tomarían cautivos. Incluso Dios dio una fecha por 70 años. Ahora ellos no se volvieron a Dios y se cumplió esta profecía, y son invadidos por Babilonia, tomados por el rey Nabucodonosor, y algunos de ellos, los hijos de los príncipes y la gente de más mayor élite, fueron llevados a Babilonia. Es más, el libro de Daniel narra la experiencia de algunos hombres en tiempos de cautividad. La ciudad fue destruida, el templo completamente destruido. En algunos momentos estudiamos que la ciudad fue cercada, fue sellada. ¿Se acuerdan? Que la gente que vivía dentro de la ciudad no podía salir. Es más, ya no había comercio que ingresara, no había comercio que saliera. La gente no podía salir, estaban rodeados, y ahí los dejaron para que se mataran entre ellos, se murieran, y terminó el pueblo comiéndose a sus hijos. ¿Se acuerdan que hemos estudiado de eso? Jeremías habla de que los cuerpos estaban en las calles, el hedor en las calles, y Jeremías lloraba y decía: Señor, ¿por qué estamos así? Si tú nos advertiste que esto pasaría si no nos volvíamos a ti. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué esperamos estar en un punto sin retorno del trato de Dios fuerte para buscar de Dios? Es más, y así todo no buscaban a Dios. Entonces ellos estaban gobernados por Babilonia. Y viene el tiempo donde los persas derrotan a los babilonios, y Ciro, el rey de Persia, comienza a reinar en toda esta zona. Y se cumplen los 70 años y Dios cumple su promesa. Dice la Biblia que Dios despierta a este rey pagano en su corazón el deseo de permitir que los hombres de Israel regresaran a sus tierras y reconstruyeran su templo y su ciudad. Y asimismo dice la Biblia, Dios despierta el corazón de hombres que le amaban y pone en ellos el anhelar volver a la ciudad que estaba completamente en ruinas. Y Nehemías narra cómo los muros estaban completamente destruidos y vulnerables ante cualquier enemigo, por lo que ellos, para poder volver a habitar, tenían que hacer una reconstrucción total para volver a adorar a Dios y restaurar la adoración en Israel. En este sentido, muchos nos encontramos aquí con este pueblo o este grupo de personas como ellos. Hemos sido despertados para adorar a Dios. ¿Sí le pasó eso? Es cuando ya no ves el evangelio de la misma manera, ya no ves la Biblia de la misma manera. Cuando tú leías un texto, lo leíste 1.052.305 veces, pero ahora lo lees y tiene sentido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahí andabas tú, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Ibas al súper, nada me faltará, nada me faltará. Te revisabas los bolsillos y decías, nada me faltará. Pues, ¿qué onda? Tu palabra dice, Señor. Y ahí te llevaban en la iglesia, no, declaran al Señor, nada te faltará. Y ahí estabas tú, nada me faltará. Y abrías el refri y los murciélagos salían, las telarañas abundaban. Tu despensa ahí tenía unos frijoles ya del año 2002. Nada me faltará, nada me faltará. Pero ahora que sabes que la palabra nada en el hebreo es la palabra no, y tú entiendes que el texto dice, Jehová es mi pastor, Él no me faltará. Me va a faltar todo, me puede faltar mucho, pero Él nunca.
¿Cambia la perspectiva o no? Dios abre tus ojos, tu entendimiento, y ahora ves el evangelio desde otra perspectiva. Ya no anhelas lo que anhelabas, ya no quieres lo que querías, ya no trabajas con esmero por lo que antes eran tus metas. Ahora tu meta cambia por completo. Entonces hemos sido despertados así como ellos. Dios despierta el corazón de algunos para buscar a Dios y construir nuestra casa, dice la Biblia en Mateo 7:24, sobre la roca. Por eso en este texto en Mateo 7:24 dice: cualquiera que oye mis palabras y las hace, dice Jesús, no, en el Sermón del Monte, le compararé a un hombre prudente. El que escucha mis palabras y las que las hace. Esto no es de cristianos súper nutridos, ¿no? Que mientras yo más sermones escuche, más estudie, más cristiano soy. No, esto se trata de escuchar la palabra de Dios y hacerla, ponerla por obra. Cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que construye su casa sobre la roca, y vienen lluvia, ríos, vientos y golpearon contra aquella casa, dice, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Asimismo, el que escucha las palabras y no las hace, fíjate, ambos escuchan, la diferencia está en que uno sí las hace y el otro no. Uno edifica en la roca y el otro edifica en la arena. Nosotros nos encontramos en ese proceso, construyendo y reconstruyendo sobre la roca nuestra casa. Vivimos periodos de derribar argumentos, dice la Biblia, y toda altivez. En 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Miren, argumentos que quieren derribar lo que yo estoy edificando en mi vida cristiana, y yo tengo que derribar esos argumentos, entregarlos a los pies del Señor, los pensamientos en obediencia a Cristo. Es una lucha. Edificar es una lucha. Porque cuando Dios despierta tus ojos, despierta tu entendimiento y abre tus ojos, te permite ver que el error no son los demás, que el problema no está en los demás, que el problema está en ti. Que el mayor enemigo del cristiano no es Satanás. Tu mayor enemigo no es Satanás, como algunos creen, ¿no? Que andan reprendiendo al diablo en todos lados. ¿Sabes quién es tu mayor enemigo? Tú. ¿Quién es el que más te quiere apartar de Dios? Eres tú mismo. Satanás no es omnipresente, él es uno. ¿Tú crees que va a estar todos los días al lado tuyo queriendo apartarte de Dios? Si él es uno, ¿no crees que tenga cosas más importantes que hacer? Pero nosotros consideramos que Satanás me quiere apartar. Apártate de mí, Satanás, la tentación. Eres tú, es tu concupiscencia, tu corazón, tu ser, tu interior no rendido a los pies de Dios. Por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios, le voy a leer en 1 Corintios 3:10, traducción actual, lo voy a leer yo, dice: Dios por su bondad me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de este edificio. Y yo, como buen arquitecto, puse una base firme, el evangelio. Les di la buena noticia de Jesucristo, la base. Luego otros construyeron sobre esa base. Los discipulados, las predicaciones, el instituto bíblico, el que te exhorte, la consejería, todo te permite que tú tengas una base un poco más firme. Dice, pero cada uno debe de tener cuidado de la manera en que construye. Fíjate, la culpa de que alguien se pierda no es de los pastores, porque así la gente piensa, ¿no? Es que yo me perdí porque el pastor no me visitó. ¿Quién te dijo eso? Esa es tu idea. Esa es tu idea. Tú te vas a perder, y si te pierdes es porque tú eres negligente. Porque no estás construyendo sobre el fundamento que es Cristo. Por eso Dios nos despertó, abrió nuestros ojos para vivir una vida para Él, glorificándole, alabándole, sirviéndole, buscándole cada día. Entonces, al comprender que Dios nos llama a vivir en finanzas sanas, leer el texto de Ageo 1:6 y darnos cuenta que es la vida de muchos, incluso podemos decir que es la realidad de la gran mayoría de la iglesia. Este mismo mensaje Dios les da a sus hijos cautivos y les dice: mediten sobre sus caminos. O sea, tú trabajas mucho y cosechas poco. Lo que comes no te satisface, lo que bebes no te quita la sed, te abrigas y no sientes el calor que deberías sentir. Recibes tu salario y es como si tuvieras hoyos en los bolsillos. Así es el texto. Dice, ¿has hecho un análisis de por qué te pasa eso? Eso dice la Biblia. ¿Has hecho un análisis por qué vives así?
Lo interesante de esto es que ellos al inicio de este despertar, cuando Dios despertó los corazones, se fueron a Jerusalén dirigidos por Zorobabel y comenzaron la construcción del templo. Pero este trabajo solo duró 2 años. Y empezaron a construir el templo del Señor, a restaurar los sacrificios, y empezaron a hacer una labor. Pero empezó el cuestionamiento y dijeron, ¿por qué estoy construyendo el templo de Dios y mi casa es un cuchitril? ¿Quién me va a bajar la gasolina que yo venga a trabajar a la iglesia? ¿Quién me va a dar el esfuerzo que yo estoy dando? Entonces comenzaron a hacer un análisis humano. ¿Y sabes lo que hicieron? Abandonaron la obra de Dios por 14 años. 14 años dejaron lo que hicieron durante 2, lo dejaron botado 14 años. Ahora, al aplicar esta historia a nuestra vida, esto es muy cotidiano. Dios te despierta, abre tus ojos y comienzas con un anhelo de buscar, de servir, de ser fiel en todas las áreas de la vida. Esto es lo que genera que Dios abra nuestros ojos. Pero llega un tiempo, si no maduramos, si no estamos firmes, si no nos tomamos de la mano del Señor, siendo absolutamente dependientes, abandonamos las áreas de la vida espiritual y lo dejamos en el más absoluto abandono. Nos conformamos, descuidamos la vida cristiana, nuestra relación con Dios, dejando que cualquier pensamiento nos confunda, que las actitudes carnales nos convenzan de abandonar y quedarnos estáticos. Y viene la actitud de sentirnos confiados, y pasa el tiempo y las áreas que abandonamos comienzan a endurecerse y a estancarte. Es muy probable que tus finanzas sea un área que has abandonado probablemente hace algún tiempo, viviendo a tu modo. Y a lo mejor te has dado cuenta que usas lo que Dios ha puesto en tu mano para lo que Dios dijo que no usaras. Y al final nos damos cuenta que hay áreas de nuestra vida donde no honramos a Dios. Esta área de adoración a Dios sin construir, no estamos adorando a Dios de la manera correcta como Dios nos demanda hacerlo. Entonces, estas personas que fueron despertadas por Dios para salir de Babilonia, que comenzaron su caminar de conocer a Dios, de adorarle con entendimiento, se detuvieron y ya no hicieron la voluntad de Dios. El enemigo lo logró. Detuvo la obra de Dios y no estaban reconstruyendo. Es por eso que después de 14 años, Ageo y Zacarías fueron enviados para exhortar al pueblo que despertó para adorar a Dios y se levantaran nuevamente para honrar a Dios y vivieran en pleno entendimiento de lo que Dios les demandaba. En medio de estos años de descuido, de conformismo, de abandono, Dios les habla por medio del profeta Ageo. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Ageo no acertó, no le achuntó. Como algunos hermanos a veces me dicen: oiga, pastor, hoy día le achuntó con la predica, lo que me pasa. Como si nosotros ahí en la casa con mi esposa tiráramos dados. ¿Qué vamos a predicar este domingo? El número 6. Por favor, hermanos. Ageo les dijo su verdad. Ellos vivían centrados en sus cosas, ajenos a lo que Dios demandaba de ellos. Dios abrió sus ojos para que le conocieran, le buscaran y le encontraran. Y Ageo les dice cuál es su problema. Es más, no tan solo Dios les exhorta cuál era el problema, sino cuál era la solución. Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, diciendo, fíjate, al que era el gobernador sobre toda la provincia, y al sumo sacerdote. No había templo, pero había sumo sacerdote. No había reino, pero había gobernador. 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. A mí me llama la atención hasta aquí. 2 veces aparece esta frase: la palabra de Dios, la palabra de Dios. Ageo quiere asegurarse y le dice al pueblo: no es mi palabra, no es lo que yo conozco de ustedes, es la palabra de Dios. No es mi análisis personal, es la palabra de Dios, lo que Dios conoce de ustedes. Por eso dice el 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fíjense, la reconstrucción del templo fue detenida por 14 años. Y es increíble que pasara esto, porque Esdras nos narra cómo inició la reconstrucción. Pararon 14 años, ¿por qué? Vamos a Esdras capítulo 3, no se deje ahí de Ageo.
Y en Esdras capítulo 3, versículo 10, nos muestran cómo inició esto de la construcción. La reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción del templo. ¿Ya lo tiene? Mire, Esdras 3:10 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, estos los 2 años donde iniciaron esta reconstrucción, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas. O sea, estaba todo en ruinas. Comenzaron a picar y echar cimientos, pero ellos vistieron a los sacerdotes, a los descendientes de Aarón, con ropas de sacerdote. Wow. Dice, y con trompetas. Y a los levitas hijos de Asaf, dice, con címbalos, platillos. Para que alabasen, dice, a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Pero fíjense, estaban construyendo y miren lo que pasaba. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba, ¿cómo dice? Con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Qué increíble. ¿Se los imaginan ustedes? No es como cuando trabajamos nosotros a veces ahí, no, estaba regañadientes ahí, pastor, ¿por qué me manda a picar? Me hubiera mandado a barrer. Y ahí todos enojados. No, dice que ellos tenían un gran gozo, porque sabían que al restaurar la adoración, no tan solo se restauraba la acción de los sacrificios y la adoración, sino que la presencia de Dios estaría con Israel. A pesar del comienzo glorioso que nos narra el texto, después de 2 años la obra se detuvo, mermada en desaliento y descarrilada por una falta de enfoque. Cuando Ageo profetizó, los cimientos del templo y el altar fueron reconstruidos, pero el templo no estaba terminado ni reconstruido en su totalidad. Es más, esa pasión solo les duró 2 años. ¿Y cuántos estuvieron pasivos? 14 años en un letargo. Un letargo que Dios explica el porqué. Dios abrió sus ojos. ¿Cuánto les duró? 2 años la pasión. ¿Y ahora cuántos llevaban un letargo? 14. Mira la pregunta que te voy a hacer. ¿Y estás listo? ¿En qué etapa de tu vida estás? ¿En los 2 o en los 14? Como cristiano. Pastor, estoy como en el 1, 11 meses, 29 días. Ahí estoy. ¿En qué etapa estás de tu vida? ¿En que quieres servir a Dios? ¿O en esa etapa donde dejas que todo se arruine? Volvamos a Ageo 1:3. La gente dijo, no es tiempo de reconstruir. Pues llevan 14 años, no es tiempo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ustedes dicen que no tienen tiempo, pero yo les digo, dice el Señor, sí tienen tiempo. Dios le dice al pueblo, el problema es que tú dices que aún no es el tiempo, pero el problema es que sí tienes tiempo, pero tu tiempo no lo quieres para mí, lo quieres para ti. Así es muchas veces nuestra vida cristiana, llena de excusas. En vez de ponernos a reconstruir nuestra vida, sabiendo que honrar a Dios con nuestros bienes es bueno, que nos permite vivir en fe y caminar por fe, ni siquiera luchamos contra la idea de honrar a Dios. Simplemente nos rendimos en nuestra vida cristiana ante nuestras ideas, nuestros conceptos, y no tan solo en nuestras finanzas, sino en toda nuestra vida cristiana. Consideramos aceptables nuestros pensamientos y la idea de otros hermanos aparentemente espirituales. Consideramos que el consejo de gente que realmente es carnal lo tomamos de parte de Dios. Mira, ¿cuándo crees tú que Dios, el Espíritu Santo de Dios, te va a decir, hoy no vayas a la iglesia, descansa, hijo mío? Yo conozco tu arduo trabajo. Yo sé que te duele la uña del pie.
Yo lo sé, hijo mío. Descansa en tu aposento hoy. ¿Tú crees? Mira, ¿a qué te va a motivar Dios? Un domingo por la mañana. ¿Cuál es la primera lucha? Sabanás, ¿verdad? Ahí está, no nos quiere soltar. Ahí está tu conciencia, tu mente, tus argumentos. Pues si yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo voy siempre, yo me congrego siempre, nunca falto. Mira, ¿quién pone esas ideas en ti? ¿Dios? Sí, hijo mío, tú eres mi fiel vasallo. ¿Dios? ¿Tú crees que un hermano que te diga, hermano, no vayas a la iglesia? No importa, hermano, es tu vida, Dios te ama igual. ¿Eso es Dios? Seamos francos, ¿eso es Dios? ¿Crees que Dios te va a dirigir a eso? No me busques. Toda la Biblia dice, buscadme y viviréis, búscame. Y si un hermano te dice, no vayas, dedícate a ti, a tu tiempo, a tus cosas, ¿es un consejo de Dios? Hermanos, ese no es de Dios. Derechamente, ¿sabes de quién es? Del diablo. Ahí sí está Satanás. Fíjate que cuando Jesús tenía que hacer lo que tenía que hacer y alguien le dijo que no lo hiciera, Pedro le dijo, Señor, pues, no vayas a la cruz, vas a sufrir. No, Señor, Dios te libre de eso. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a Pedro? Apártate de mí, ¿qué? ¿Te imaginas tú un hermano? Te dice, hermano, no te congregues el domingo, no importa, estamos de vacas. De vacaciones, no de vacas. Estamos de vacas. ¿Te imaginas un verdadero cristiano? ¿Qué le diría? Apártate de mí, Satanás. Mi prioridad es Dios. ¡Wow! ¿Cómo quedaría ese hermanito ahí? Ay, yo decía nomás, yo también voy a ir el domingo, ¿para qué? ¿Te imaginas tuviéramos esa conciencia de nuestra necesidad espiritual? Tuviéramos esa conciencia, entender que Dios abrió nuestros ojos para que le busquemos. Pero hoy hay consejos aparentemente espirituales que lo único que buscan es retroceder. Es que tú retrocedas. Porque las ideas de muchos solo siembran crítica, enemistad, porque no son guiados por Dios. Qué triste es eso. Hermanos aparentemente espirituales que nos aconsejan abiertamente a retroceder. Yo aquí a varios de ustedes les tiro la oreja. ¿Por qué no vino? No, es que mi mamá. Me dan ganas de meter la mano por el teléfono y zamarrearle ahí el cabello. ¿Qué onda, hermanos? ¿Qué estamos esperando? ¿Un hijo con cáncer? Ahí sí estarías aquí, ¿verdad? Tempranito. Porque así somos los seres humanos. ¿Qué estás esperando? ¿Que te pase algo? ¿Un mal diagnóstico? ¿Qué estás esperando? ¿Por qué crees que Dios abrió tus ojos? Y conocemos a muchos cristianos que van a la iglesia, viven su vida, pero sabemos que no se han arrepentido. Sabemos que viven una religión, es obvio. Sus conductas, sus palabras, sus chistes, sus bromas, su manera de ser, su ironía, su adulación, solo muestra un carácter no transformado por el Espíritu Santo. Por eso el texto nos habla de personas que sabían lo que tenían que hacer, pero no querían hacerlo. Ellos lo querían hacer después, anteponiendo cualquier excusa antes de hacer lo que Dios demandaba de ellos. Ellos decían, sí voy a construir, pero no ahora. Por eso dice el 4, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y que esta casa esté desierta. ¿Se dan cuenta que no es que les faltaba tiempo? Tiempo les sobraba, pero decidieron usar ese tiempo para ellos. Es tiempo para mí, pastor. No para construir el templo de Dios, no es tiempo para servir a Dios, es tiempo para mí. Así muchos cristianos incluso hoy ven su domingo. Y yo de aquí los veo a muchos de ustedes en medio del culto, mirando su reloj, desesperados porque termine el culto, para ir a sus cosas, para hacer sus cosas. Qué triste. Y esperas al Señor, la salvación del Señor, pero estás
impaciente por tus cosas. Tiempo tienes, pero para tus cosas, no para Dios. Ya le di a mi Señor 3 horas semanales. Ya. Y algunos le dan 2 porque llegan a la mitad del culto, ¿no? Solo 2. Tengo tiempo, pero es para mí. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Esta palabra casas artesonadas habla de casas de madera, recubiertas por dentro de madera. Esto habla del lujo extremo, hermosas casas donde ellos pusieron todo su tiempo, todas sus fuerzas y todo su dinero. Esto nos da a entender algo. Cuando ellos comenzaron a construir el templo, dijeron: ¿por qué estoy construyendo el templo para Dios si debería construir mi casa? La casa del Señor eran ruinas. Y aquí está el problema de lo que este tema habla hoy: un mal orden en las prioridades. Ellos estaban dispuestos a que la causa del Señor sufriera a costa de su propia comodidad. Si algo les incomodaba era hacer la obra de Dios. O sea, para la obra de Dios, excusas. Excusas. Así hay algunos, ¿no? Aquí, que para venir a la iglesia, cualquier excusa es buena. No, mi hijo tiene recontra faringitis. No puedo, pastor. Pero para ir al estadio o a visitar a alguien, rinofaringitis, vámonos, tus gotitas, vámonos, hijo, envueltito ahí, vámonos. El Señor te guardará. Para la obra de Dios están las excusas. Algo les incomodaba a ellos, era hacer la obra de Dios. De esto podríamos hacer una serie. Ver cómo los hermanos aquí en la obra de Dios y para la obra de Dios son groseros. Yo he visto hermanos aquí maltratar a otros hermanos, pero en su trabajo, mira, son príncipes, son ejemplares. Pero aquí tratando a otro hermano, son groseros, atrevidos, impuntuales, incapaces de hacer algo. Ven la obra de Dios como una carga. A mí me ha pasado: hermano, puedes hacer tal cosa, y dicen, le sale su freno de aire. Shh. Para sus cosas corren. Pero para las cosas de Dios, y no hay otro pastor, es que yo, mire, yo tengo un compromiso, me tengo que ir. No, es que yo, pastor, a esta hora yo como. A esta hora yo ahora tengo que comer ahora. Así he escuchado, hermano, las excusas más terribles. La obra de Dios es un problema. Pero si los cito un día extra en la semana, hoy es un sacrilegio. Hermanos, vamos a hacer algo en la semana. ¡Oh, pastor! ¿No que el domingo es el día del Señor? Ahí sacan su teólogo, ¿no? Que llevan dentro. Si dar para la obra de Dios, ¿qué les puedo decir? Es algo incomprensible. Hay un comentario de Alden que dice lo siguiente: muchos cristianos hoy son como los hebreos de antaño, que consideran que hacer algo para Dios, dar algo para Dios o trabajar para la obra de Dios debe traer consigo un beneficio personal tangible. Mientras servir a Dios me traiga lujos personales, serviré a Dios. Y cuando no, me serviré a mí mismo para dedicarme a mis lujos y dejo la obra de Dios. O sea, siempre esta clase de creyentes mira el beneficio personal. Una casa artesonada entonces era una casa lujosa. El pueblo estaba diciendo que el tiempo, los 14 años donde ellos no se dedicaron a hacer nada para la obra de Dios, se dedicaron a construir sus casas lujosas. Me imagino ahí veían al vecino y querían ser como su vecino, otro hermano, tal o cual cosa. Ellos tenían el tiempo, pero decidieron fijar su prioridad en sus deseos por sobre servir y conocer a Dios. O sea, Dios abrió tus ojos, no para tus deseos. ¿Sí se entiende? Tengo tiempo, pero este tiempo es para mí y no para ti, Señor. Esa era su actitud. Sabemos que necesitamos honrar a Dios, sabemos que todo es suyo, sabemos que la vida que tenemos viene de Dios, que los recursos que tenemos vienen de Dios, somos simplemente mayordomos. Eso hemos estudiado todas estas semanas. Pero muchos así viven: Señor, sé que tengo tiempo, pero lo usaré para mí. Sé que tú me das la vida, pero quiero vivir a mi modo. Sé que tú me das lo que tengo, pero quiero usarlo para mí. Las prioridades son múltiples y en ninguna de ellas está Dios. Solo cumplimos, hacemos lo mínimo. Nosotros aquí como iglesia hacemos lo mínimo. ¿Sí sabían, no? Hacemos lo mínimo. Lo mínimo. Salimos adelante con lo mínimo.
Pero no se imaginan ese mínimo, ¿cómo lo hacemos? En medio de mucha queja, mucha oposición. Y ustedes no se imaginan cuánto nos cuesta salir adelante. Es por la gracia de Dios. Pero estamos del mismo modo rodeados de muchas personas que viven para sí mismos y no para Dios. Ahora Dios les dice lo que tienen que hacer. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Dios les dice: vean bien en qué dirección se dirigen sus vidas, si en verdad quieren continuar de esa manera. La palabra meditar aquí en el hebreo significa examinarse, analizar cuáles son mis prioridades. Esto es un freno en el camino. Alguien va en un auto y se pierde. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Va en una ruta y se pierde. Mira, ¿qué hace un necio cuando se pierde? ¿Qué hace un necio cuando se pierde? Sigue avanzando. Se pierde y, sí, no, sí voy a encontrar, lo voy a encontrar. Ahora, wait. Ahí están. Sigue avanzando. En cambio, un sabio, la Biblia dice, el sabio se detiene. Hace un análisis para ver si va bien en el camino, si está bien, si va por el camino correcto. Y esa es la figura aquí. Un freno para analizar, un freno para meditar, dejar de seguir haciendo y analizar lo que estoy haciendo y hacia dónde me lleva. Un autoexamen. Dice: paren, hagan un alto en su vida. 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Es increíble que en vez de analizar el por qué recogían poco, Señor, yo sembré 20 hectáreas y recogí una. Este otro año voy a sembrar 30. Y el otro año sembraba 30 y recogía una. El otro año voy a sembrar 40 y recogía una. Necio. Y en vez de hacer ese análisis, lo que hacían con esos dineros era construir sus sueños personales. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Sus salarios desaparecen como si los echaran en un bolsillo lleno de agujeros. El sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez: meditad sobre vuestros caminos. Segunda vez, antes y después dice: meditad sobre vuestros caminos. Esto no es solo un ejercicio mental, es una acción meditada. Por esto termina diciendo: meditad sobre vuestros caminos. ¿A dónde te lleva el camino que tomaste? Cambia de camino. No solo pienses en hacerlo, hazlo. Por eso el tener finanzas sanas es una acción, no solo es una meditación. Hay mucho que hacer. No son técnicas adquiridas, no es un curso que tomamos. Tenemos que comenzar por arrepentirnos de cómo hemos visto las finanzas, en cómo hemos administrado el dinero que viene de Dios y que es de Dios, y cómo hemos menospreciado su obra, donde muchos dan lo que les sobra de su tiempo, lo que les sobra de su vida, lo que les sobra de su fuerza, lo que les sobra de sus habilidades, lo que les sobra de su dinero. Y aquí está la clave. ¿Quieres hacer un cambio? ¿Quieres mi bendición? Dice el Señor. Dice el 8: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Dice: no solamente medita, sino ve, sube al monte, trae madera y reedifica la casa de Dios. Esto es interesante. El hecho de que les diga que vivían en casas artesonadas significa que ellos subían al monte, traían madera, ¿y qué hacían con eso? Sus propias casas. Ahora, viendo nosotros el contexto histórico, ¿saben para qué eran esas maderas? Para la casa de Dios. Pero ellos quisieron con las cosas para la casa de Dios, o las maderas para la casa de Dios, la usaron para sus propias casas. Iban al monte, traían madera para ellos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Lo que más me llama la atención es que Dios no les dice: desarmen sus casas y devuélvanme mis materiales. ¿Se imaginan Dios te dijera eso? Todo lo que no has dado para la obra de Dios, devuélvelo. Oh, Señor, ¿se imaginan? No, Dios no dice eso. Dios no dice eso. Les dice: suban al monte,
traigan madera, reedifiquen la casa de Dios. Suena fácil, pero para muchos es difícil porque requiere poner la prioridad en el lugar correcto. Mi prioridad en el lugar correcto. Ageo está invitando al pueblo a hacer algo demasiado práctico, pero que muestra un genuino arrepentimiento. Pregunta. Viene el Señor y me dice: medita sobre tus caminos. Cosechas mucho, siembras mucho y cosechas poco. Comes y no te sacias. Bebes y no se te quita la sed. Te abrigas y no te calienta el cuerpo. El sueldo que recibes no te alcanza para nada. Es como si tuvieras agujeros en el bolsillo. Medita sobre tus caminos. Ahora yo te digo lo que tienes que hacer, dice el Señor. Sube al monte, trae madera y reedifica la casa de Dios. Viene este análisis y Dios le habla a los que han abierto sus ojos. Fíjense, por eso hace énfasis en el primer texto. Dios abrió los ojos de algunos y viene la palabra de Dios y esta toca los corazones. ¿Qué tenían que hacer los que se arrepentían de verdad? ¿Qué mostraba un genuino arrepentimiento? Subir al monte, traer madera e irse a Jerusalén a reconstruir el templo. Fácil y visible. El arrepentimiento genuino es visible. Se ve en el camino del arrepentido, porque toma un camino diferente, es el camino de la obediencia a Dios. En las finanzas sanas, donde vemos el genuino arrepentimiento, el genuino cambio de vida, no es solo en quien medita. Pero yo he escuchado a muchos de ustedes: sí, el Señor me habló, pastor, amén, amén. Pero ¿de qué nos sirve solo meditar? Esto es considerar, involucrar a Dios en lo que Dios demanda de mí. Y hemos estudiado: subir al monte, traer madera, dar para la obra de Dios. A los necesitados cada domingo pedimos despensas. Entiendo que soy un mero administrador y mayordomo de lo que Dios me ha dado y que tengo que reconstruir. Cambiaron mis prioridades. Mi prioridad es Dios, lo muestro. Me equivoqué por 14 años, pero ahora escucho la palabra de Dios y mi arrepentimiento es genuino porque lo muestro con mis hechos. Subo al monte, traigo madera y reedifico. Muestra un corazón que se arrepiente, que considera la palabra de Dios y anhela hacer la voluntad de Dios con su vida, sus recursos. ¿Cómo Israel se dio cuenta quién realmente se arrepintió? No es el que dijo: hoy tiene razón el hermano Ageo. ¿Saben quién realmente se arrepintió? Quienes subieron al monte. ¿Qué hicieron? Cargaron madera. ¿Y a dónde la llevaron? Al templo, a reconstruir. Una acción. Sube al monte, trae madera y reedifica la casa. Arrepiéntete de cómo has administrado lo que Dios te ha dado. Vuélvete al Señor. Mira, es fácil y práctico, pero difícil, porque no todos están dispuestos. Aquí es donde se queda solo esto del remordimiento de lo que hago con un arrepentimiento genuino. Mira, suma tus ingresos, identifica tus gastos, glorifica a Dios, aparta lo que es de Dios y vive con lo que Dios te ha dado, administrándolo sabiamente. 8 dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esto significa, si ustedes lo hacen, mi voluntad, me voy a complacer en ella, me sentiré honrado. Y lo que sigue nos muestra cómo ellos vivían, qué hacían, de qué manera Dios trataba con ellos, porque no querían oír. Versículo 9: buscáis mucho y dice ¿qué? ¿Halláis cuánto? Poco. Ellos esperaban cosechas abundantes. Le dedicaban todo su tiempo a sus cosechas, todas sus fuerzas, todo su trabajo, y sus cosechas eran pobres. Dice: buscáis mucho y halláis poco. Dice: y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. Esto significa: lo poco que recoges, de lo mucho que trabajas, te lo llevas a tu casa, pero yo lo hice desaparecer de un soplo. Así pasa a veces a algunos, ¿no? El fin de mes trabajan mucho,
Reciben poco y llegan a la casa y lo guardan ahí. ¿Y cómo se desaparece? Como dice la palabra, de un soplo. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? ¿Por qué les pasa eso? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre, ¿a dónde? A su propia casa. Dice, ustedes se ocupan de sus cosas y nadie se ocupa de las mías. Yo les di vida para que se ocupen de mis cosas, les di bienes para que se ocupen de mis cosas, les di materiales para que se ocupen de mis cosas, pero ustedes han ocupado el tiempo, los bienes que les doy y las cosas que yo he puesto para ustedes. 10. Por esa razón, por cómo ustedes han ocupado mis cosas para ustedes, se detuvo de los cielos sobre vosotros, ¿qué dice? La lluvia. Lo que da abundancia, lo que da fruto, la lluvia, la bendición de Dios para con los hombres, la lluvia. Dice, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino y sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Quién detuvo? Dios. Wow. Señor, ¿por qué no me alcanza? El Señor dice, yo lo hice. ¿Qué? Yo lo hice. ¿Pero por qué, Señor? Porque tu tiempo lo estás ocupando para ti. Porque lo que yo te he dado lo ocupas pensando en ti. Yo me imagino que ellos descansaron estos 14 años y en los primeros años comenzaron a sembrar. Y sembraron sus campos y no llovió. Y consideraron probablemente que era una mala racha. El segundo año de igual manera. Y estaban en el año 14 considerando que era algo temporal. Por esto se llenaban de excusas. No consideraron que Dios estaba haciendo esto. Dios dice que la condición que ellos tenían no era producto de un mal tiempo que iba a cambiar. Dios les dice, yo detuve la lluvia. Yo tengo el absoluto control sobre las cosas. Soy yo. Wow. Vivimos en un país donde se habla de sequía. ¿A quién le echa la gente la culpa de la sequía? ¿Al calentamiento global? ¿Al plástico? La Biblia dice que ¿quién detiene la lluvia? ¿Quién detiene la lluvia? ¿Sí lo creen? ¿Sí lo creen? ¿En serio? ¿Dónde debería de clamar la gente entonces para tener lluvia? ¿Se entiende? Yo detuve el fruto. Dios trayendo su disciplina a nuestra vida para llamar nuestra atención. Podríamos decir muchas cosas respecto a nuestra administración, creyendo que necesitamos un curso, técnicas o enseñanza certera, evitando el genuino arrepentimiento. Nuestro problema no es tan pequeño, es un gran problema. Mira, muchos cristianos corren, se desvelan, recorren grandes distancias, dan hasta lo que no tienen para sus propias cosas y causas, porque las consideran justas y sabias. Pero para las cosas de Dios solo hay excusas, falta de tiempo, sobrecarga de trabajo, cansancio, no hay recursos. Sube al monte, trae madera, reedifica la casa. Algunos meditan y dicen, bueno, pastor, mire, el próximo mes voy a comenzar a hacerlo. Voy a comenzar a dar, voy a traer despensa, estaré presto para servir a Dios, voy a anhelar ser útil desde el próximo mes. Fíjate, así piensa una persona que considera el tiempo como suyo. ¿Quién te dijo que mañana estás vivo? ¿Quién te dijo que tienes otro mes? No sabemos. Te digo algo, así van a pasar todos los meses, mi hermano. Porque tú solo tienes un ejercicio mental, no un cambio de camino, no es un arrepentimiento. Y esto es curioso porque muchos creen que enseñamos esta serie de finanzas sanas porque la iglesia tiene necesidad. Y así me han dicho algunos hermanos. La verdad, siempre tendremos necesidades, las cuales Dios suple. El problema aquí eres tú. Porque quien vive contra la voluntad de Dios y en oposición a la voluntad de Dios eres tú, no la iglesia. Eres tú. Por eso cuando entendemos lo que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vemos que mucha gente malinterpreta estos textos y considera que Dios nos quiere hacer ricos,
o que si vamos a la iglesia Dios nos va a dar mucho. No, 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 olvídalo. Mira, en el Antiguo Testamento hay hombres ricos en la historia de Israel, pero en el Nuevo Testamento no hay ni una sola promesa de que Dios te hará rico. Ninguna. Ninguna. Cuando Jesús dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, está hablando de vestuario, alimento y un lugar donde vivir. O sea que si tú tienes vestuario, alimento y un lugar donde vivir y no buscas a Dios, es por eso que comprender qué significa buscar el reino de Dios y su justicia es una acción muy comentada en la iglesia, pero poco vivida en la congregación actual. Dice Nueva Traducción Viviente: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará en proporción lo que necesiten. Cuando tú te despiertas, ¿en qué primero piensas? Oh, voy a llegar tarde a la pega. Oh, me tengo que bañar rapidito. Fíjate tu mente en pocas cosas. Pero ¿quién verdaderamente piensa un análisis real? Decir, Dios me dio un día nuevo hoy. Gracias, Señor. ¿Qué tengo que hacer hoy? Dios me ha dado vida para algo. Por eso la traducción actual dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. ¿Cómo se busca el reino de Dios? ¿En que tiene dinero y suple las necesidades? ¿El que realmente habla de que busca a Dios? ¿En quien escucha 1000 prédicas por semana? No. Quien busca el reino de Dios no es el que alardea de que lo hace. Porque hay mucha gente, yo he escuchado cristianos que dicen: hermano, yo oro todos los días, 3 horas diarias, tengo callos en las rodillas, para la gloria de Dios. Yo te puedo apostar que a los 5 minutos está roncando. Porque el genuino arrepentimiento, la genuina obra de Dios se vive con hechos, con palabras, con sus comentarios, con acciones, con lo que piensa, en cómo actúa. Porque Dios trata con mi carácter. Yo soy a lo mejor así acelerado, pero ¿qué hace Dios? Me pone un freno y trata con mi carácter, y trata con mi carácter, y todos los días me frena. A algunos les pone un jefe bien pesado. Ahí están: ay, mi jefe, Señor, cámbialo. No, 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 yo lo puse, dice el Señor, para ti, y por tu causa lo puse yo. Ay, es que el trabajo me queda bien lejos. Dame un trabajo más cerca, Señor. No, no, yo te di ese trabajo bien lejos para que vayas y camines media hora y llegues a tu trabajo, y de vuelta camines media hora más y llegues a la micro recién para andar 1 hora más en micro. Yo te puse ahí. Y andamos los quejones, ¿no? Creíamos que ese es buscar a Dios. Ay, Señor, como una cosita ahí, una lamparita mágica. No, Dios te dice: arrepiéntete, sube al monte, trae madera y reconstruye el templo. Buscar el reino de Dios es cuando la palabra de Dios se hace vida en mí. Entiendo una sola verdad, una sola verdad, una sola verdad: la mentira es pecado. Satanás es padre de mentira, por eso es padre de todos los mentirosos. Es más, en el infierno hay un lugar exclusivamente, dice, mentirosos VIP, exclusivo para los mentirosos. Y ahí tengo mi primera lucha. Ahí estamos. El genuino arrepentimiento es entender una verdad probablemente muy simple para muchos, pero luchar contra lo que me lleve a ir en oposición a la palabra de Dios. Esto quiere decir, si yo sé que lucho con la mentira, tengo mucho trabajo por hacer. Porque yo quiero parecerme más a Dios, y Dios se hace visible en mí porque no estoy dispuesto a mentir. No estoy dispuesto a transar. No estoy dispuesto a perder mi integridad por algo simple, aunque tenga luchas. Porque probablemente va a llegar un momento donde estás luchando con una mentira. Estás luchando para salvar tu trabajo, para salvar a lo mejor tu reputación con una mentira. Pero estás dispuesto a honrar a Dios y no mentir. Ese es el verdadero cristiano, no el que alardea.
no el que alardea. Buscar el reino de Dios es cuando la palabra se hace vida en nosotros. Cuando morimos a nuestras ideas y comenzamos a hacer la voluntad de Dios, cuando vivimos para Él, honrándole en todas nuestras áreas, incluidas nuestras finanzas, cuando sabemos que nuestro día comienza en Él, termina en Él y esto se hace visible. Cuando vemos que Dios suple nuestras necesidades en su tiempo y nuestras carencias no son excusa para servirle. Nuestra vida rendida a sus pies, congregándonos fielmente como prioridad, apartando para la obra de Dios, gastando lo que Dios me ha dado con sabiduría, ahorrando en tiempos de abundancia, considerando bajar mi nivel en medio del déficit y considerándome yo un mayordomo de lo que tengo, administrador de los bienes de otro, quien demanda que mi administración sea sabia para su gloria. Esto es, quien sube al monte, trae madera y reconstruye el templo. Wow. El pueblo se dio cuenta que lo que ocurría no era un problema de administración. No era que compraban mala semilla en sus campos, no era que la tierra estaba cansada de dar, no era que les tocó una mala racha, simplemente era que no estaban haciendo la voluntad de Dios, no estaban honrando a Dios y no estaban viviendo para Dios. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ellos se dieron cuenta que durante 14 años abandonaron a Dios por un mero beneficio personal. Hasta aquí hoy muchos no entienden que servir a Dios es un real privilegio. De verdad no lo entendemos, porque si la iglesia entendiera que servir a Dios es un real privilegio, ¿saben cómo lo haríamos? Es un real privilegio. Yo he visto a muchas de ustedes hacer más en una kermés de escuela que para servir al Señor. Le ponen más empeño en la kermés. Dan sus ganas, su tiempo, su esfuerzo hasta las 5 de la mañana y haciendo las manualidades para la kermés. Pero para la obra de Dios, al ver la deserción a la iglesia, para muchos congregarse fielmente ni siquiera es importante. Llegar temprano el único día que buscas a Dios junto a otras personas no es importante. Pero para vacacionar, para salir con la familia, compromisos personales, para cualquier actividad están prestos. Para muchos el dar es una opción simplona. No comprendemos que es la oportunidad que Dios nos da para suplir las necesidades de su obra, para el avance de la obra, y asimismo involucramos a Dios en nuestras finanzas, en lo que Él me ha dado. Por eso se sienten como un bolsillo roto quien no da y no tiene este problema. Es muy probable que ni siquiera se siente movido algunos por Dios, porque no dan, pero sienten que no tienen bolsillo roto y probablemente Dios ni está con ellos. Lo único que tienen es fruto de su esfuerzo humano. ¿Tú crees que Dios te va a decir, no des para mi obra? Es como le decía adelante, no te congregues, hijo mío. ¿Tú crees que Dios te va a decir, no des para mi obra? No apartes para mí, no apartes para la iglesia, no apartes para que yo te bendiga. ¿Tú crees que Dios te va a decir eso? ¿Crees que Dios se contradice o se opone a sí mismo? Por eso dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, el 12, y Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. El pueblo temió al Señor, entendieron que Dios les había hablado, razonaron que Dios les llamaba, comprendieron todo lo que ocurría. 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. A pesar de que me has dejado 14 años, dice el Señor, a pesar de que te has dedicado a tus cosas, aquí estoy yo. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Imagínate, Dios le habló a una de las 7 iglesias diciendo, mira, ustedes me sacaron de la iglesia, me sacaron de sus corazones, dejaron de predicar mi palabra, dejaron de buscarme, dejaron de seguirme, me echaron. Y yo en vez de irme, yo estoy aquí, mira, a la puerta y llamo. Wow. Yo estoy con vosotros, dice Jehová.
Vives en oposición a mí, pero aquí estoy hoy. No te he dejado. Fíjense lo que pasa en el 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Dios tocó los corazones, Dios movió los corazones. ¿Y qué pasó? Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Wow. El temor hacia Dios, no miedo a Dios, el temor a Dios, reverencia a Dios, les movió a arrepentimiento y obediencia. Esto era más que un respeto básico, era la voz de Dios tocando sus corazones. Este es el genuino arrepentimiento. El despertar en el espíritu no vino y se fue, como mucha gente cree, una manifestación meramente sensual, una meramente experiencia espiritual, que vienen, lloran, lagrimean, gritan, saltan y la experiencia. No. El despertar en el espíritu es algo que florece en ellos, en acciones, en vida. Y esta es la más grande obra del Espíritu Santo, transformar vidas para la gloria de Dios. ¿Cómo se dieron cuenta los que realmente se arrepintieron? Fácil. No tan solo dijeron, tienes razón, Ageo. ¿Qué hicieron ellos? Yo me imagino, ¿no? Probablemente con vergüenza. Agacharon sus cabezas. ¿Y hacia dónde caminaron? Al monte. Trajeron madera. ¿Y hacia dónde se fueron? A reconstruir el templo. Hermanos, Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y no se queda ahí el texto, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Si tú decides vivir y honrar a Dios en esta área de tu vida, si decidimos vivir en finanzas sanas, tenemos que hacer profundos cambios. Tenemos que ordenar muchas cosas, tenemos que cambiar nuestros caminos y arrepentirnos. Subir al monte, traer madera y reconstruir la casa de Dios. Son cambios profundos que nos acercan a Dios. Muchos consideramos que el evangelio es algo romántico, de la oración, de la experiencia, del aleluya, del amén, de un canto bonito. Hermanos, es más que eso. El genuino evangelio es que la palabra de Dios se hace vida en el corazón, generando profundos cambios en el ser, de mi manera de ver las cosas. Por eso, si Dios está cambiando tu corazón y poniendo temor en tu corazón, comprendiendo que todo le pertenece a Él y que te ha dado para que le honres y mucho más, no te tardes en hacer lo que tienes que hacer. Dios nos va a dar paz, va a quitar nuestro afán si ponemos manos a la obra. Nuestra prioridad diaria debe ser Cristo, en nuestras finanzas, en nuestro tiempo, en nuestro día, en nuestra vida. Que todo lo que haga muestre que yo le honro, que vivo para Él. Subo al monte. A lo mejor me avergüenzo porque era algo que no hacía en 14 años. Subo al monte, traigo madera, reconstruyo la casa de Dios y vivo para Dios. No se trata de una religión dominguera. El evangelio es más que eso. El evangelio es que tú y los que te rodean y los que te conocemos podamos ver la obra de Dios en ti, el carácter de Cristo en tu vida, hablando, comportándote, actuando de una manera distinta como lo hacías, porque la obra de Dios, al hacerse vida, transforma los corazones. Eso les pasó a estos hermanos. Consideraron que su tiempo era para ellos y se olvidaron de Dios. Y yo no sé, hermanos, ¿dónde está nuestra mente hoy? ¿En qué nivel de prioridades está Dios? Tú puedes decir que Dios está en primer lugar, pero te digo, muchas veces tu vida muestra que no.
¿Cuánto nos cuesta congregarnos? Imagínense. ¿Cuánto nos cuesta servir a Dios? Un día a la semana. ¿Se imaginan nos congregáramos 4 veces por semana? ¿Cuántas veces vendrías? ¿Cuánto estarías dispuesto a servir a Dios? A dar de tu tiempo, tus bienes, tu vida, tus fuerzas. Estás esperando a llegar al cielo, ¿verdad? ¿Llegarás? Si hoy no vives para Dios, ¿llegarás? ¿Llegaremos? Un genuino arrepentimiento es subir al monte, traer madera y reconstruir la casa. No es simplemente una acción mental, es una acción real. ¿Tú quieres tener finanzas sanas? Actúa sanamente. Tienes 10 mensajes que puedes escuchar, entender, que te permiten reconsiderar para actuar en finanzas sanas. Si no entendemos que Dios nos llama a eso, hermanos, estamos perdiendo nuestro tiempo. Todo nuestro tiempo. Y vas a no tan solo vivir 14 años en letargo, sino que 15, 20, 30, 40. Y nunca vas a entender a lo que Dios te llamó. Subir al monte, traer madera, reconstruir la casa. Una acción. En medio de una vida perdida, Dios nos llama y nos convoca a vivir para Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Vamos a estudiar en el libro de Ageo, Señor, gente que vivía para sí. Sus prioridades estaban en ellos mismos. Y así todos se sentían parte de un pueblo especial. Así todos sentían que tenían propiedad para hacerlo, pero qué equivocados estamos hoy, Señor, en la iglesia actual. Gente que vive para sí, pero que declara con sus labios que vive para Dios. Nuestra vida muestra que vivimos para nosotros, pero nuestra boca dice que vivimos para Dios. Señor, gracias por centrarnos. Gracias, Señor, por permitirnos entender claramente a través de tu palabra que tenemos prioridades tan cambiadas, Señor, tan tergiversadas, que nuestras finanzas, Señor, siempre hemos considerado que son para nosotros y que son la causa de nuestro esfuerzo, la recompensa de nuestro sacrificio, y no nos damos cuenta, Señor, que tú de un momento a otro nos puedes dejar no tan solo sin trabajo, sino con la imposibilidad de trabajar. Tú puedes cerrar, Señor, el cielo, que no caiga lluvia, que por más que trabajemos no sea rentable nuestro trabajo, que se devalúen las cosas, Señor, que suban los precios. Tú puedes hacer tanto, pero nosotros vivimos en una plena necedad de creer que tenemos el control. Perdónanos, Señor. Queremos arrepentirnos en verdad. No tan solo queremos creer lo que tú dices, sino queremos arrepentirnos. Queremos tener una acción de arrepentimiento. Por eso ayúdanos, Señor, a ordenarnos financieramente, a ordenar nuestra vida cristiana, a dar un buen ejemplo, a tener control sobre lo que tú nos das, Señor, en la administración y también asimismo en nuestra vida, Señor, dar un buen ejemplo, vivir para ti. Que nuestros hijos tengan un parámetro a quien mirar, Señor, en medio de una sociedad, incluso cristiana, con parámetros tan vanos, tan vagos. Gente ansiosa de actividades, pero no ansiosa de Dios. Gente con ansias de hacer algo, pero no con ansias de buscarte, Señor. Por eso ayúdanos, Jesús, y perdónanos. Que podamos entender tu palabra, arrepentirnos, Señor, y no tan solo creer lo que tú dices, sino que tomar una acción real en nuestras finanzas, poniéndote como prioridad, Señor, en nuestro tiempo, que nuestro día comience en ti, Señor, termine en ti, en nuestros pensamientos, acciones, que vivamos y todo lo que hagamos glorifique tu nombre, nuestra manera de ser, de hacer, de vivir, de convivir, de hablar, de pensar, de conducirnos, Señor. Y asimismo guiar a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias por lo que tú haces por nosotros. A través de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.